Así que ya listos para escuchar la palabra de la mañana. Para eso viene, como todos los jueves, a las 8:40, una querida amiga. La pastora Maydaliz Irizarry junto a su esposo Randy Freeman han sido pastores y han desempeñado labores pastorales de manera poderosa. La pastora Maydaliz, ciertamente una mujer de Dios que viene para compartirnos una palabra y sin lugar a dudas, una exponente exquisita de la palabra de Dios. Y yo te invito para que te mantengas allí y escuches lo que Dios tiene que decirte, porque desde su corazón ella hablará a tu corazón. Pastora Maydaliz, la paz de Dios sea contigo y bienvenida a Terto Hablemos nuevamente. Gracias, Pastor Semidey. Damos la gloria al Señor por esta oportunidad, por este día. Y ciertamente estamos listos para compartir la palabra del Señor. Adelante, pastor. Quisiéramos hablar la palabra del Señor utilizando como tema enriquecidos, confirmados y en comunión. Es una palabra hermosa que Dios nos ha dado para esta mañana. Y la base escritural está en 1 Corintios, capítulo 1, los versos del 4 al 9. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto sobre la riqueza. Hemos escuchado mucho que para levantar una gran empresa necesitamos vocación, necesitamos conocimiento, necesitamos herramientas, recursos, necesitamos tener alianzas sólidas que nos acompañen en ese inicio y nos aconsejen en el transcurso del camino y el desarrollo. También se nos ha dicho que levantar una gran empresa requiere equipos y requiere recursos. Hay un hombre muy conocido por su riqueza material, el señor Warren Buffett. La historia dice que este hombre y este caballero Buffett nació en Nebraska y nació a los inicios de la Gran Depresión. Fue el segundo de 3 hermanos. En el tiempo en que él se desarrollaba y crecía y la Gran Depresión azotaba, su papá le enseñó nociones básicas sobre lo que era invertir en la bolsa de valores. Pero dicen los historiadores que a este jovencito no le gustaba eso que hacía su papá, eso de invertirlo, lo entendía muy complicado. Pienso en un niño que lo que quiere es jugar, correr, saltar, compartir con otros amiguitos. Y me hace sentido que a muy corta edad no entendiera qué era lo que su papá estaba tratando de enseñarle. Pero la influencia de su padre tuvo efecto en su momento. Y en la biografía de este hombre se narra que él comenzó a vender dulces con sus amigos de escuela a un costo muy bajo. En tiempos de Gran Depresión, eso era como un ejercicio, como un juego más de niños. Lo cierto es que allí comenzó a generar riquezas este caballero. A lo largo de la historia, utilizó el sistema de las inversiones y mientras crecía, multiplicó su riqueza. El caballero Warren Buffett ya es una persona mayor de edad, está retirado de los negocios, pero cuando se le entrevista siempre dice, lo que tienes en tu mano es tu mayor riqueza. Sabes, querido pastor y querida pastora, que la Biblia nos mira, nos nombra y nos llama como personas que hemos sido enriquecidos, que tenemos riquezas, que tenemos graneros llenos, que tenemos un gran haber. Y esa riqueza, ese enriquecimiento, ese haber, viene directamente desde el cielo. El apóstol Pablo está orando por la iglesia de Corinto
y da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Da gracias a Dios porque nuestros hermanos en aquel entonces evidenciaban la gracia de Dios en su vida. El apóstol Pablo da gracias al Señor en la inspiración del Espíritu Santo, porque él decía, ustedes han sido visitados con la gracia de Dios y la gracia de Dios ha sido suficiente para enriquecerle. Si nosotros vamos al diccionario y buscamos la definición de lo que es enriquecer, el diccionario va, como decimos nosotros los puertorriqueños, directo al grano. Y dice que enriquecer significa hacerse más rico. Es hacer que una cosa tenga más valor, tenga más calidad. Es hacer que una cosa mejore sus propiedades y sus características. Pablo le decía a los hermanos allá en la iglesia de Corinto, ustedes han sido enriquecidos por Jesús. Ustedes han sido enriquecidos por el Espíritu Santo en todas las cosas. Ustedes han sido enriquecidos en palabra, en ciencia, en comunión y en relación con el Padre. Yo quisiera hablarte de cada uno de esos 4 aspectos brevemente para que reflexiones en tu corazón de todas aquellas cosas que Dios te ha dado y con las cuales te ha hecho rico para levantar la gran empresa y para desarrollar el llamado que ha puesto en tus manos. Hemos sido enriquecidos en la palabra. Cuando escuchamos al apóstol o leemos la palabra y tratamos de buscar el sentido a esta oración de gratitud que el apóstol Pablo está verbalizando, encontramos que ser enriquecidos en la palabra es más que tener elocuencia, es más que dominar las destrezas de oratoria, es más que hablar bonito, es más que tener una buena proyección y todo eso es tan importante. Todo eso son herramientas que necesitamos para ejercer el ministerio. Pero Pablo literalmente le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, tú has sido enriquecido con denuedo, has sido enriquecido con inspiración verbal del Espíritu Santo, has sido enriquecido con el poder de la palabra que viene del cielo. Y pienso en lo que eso significa para nosotros. Amado pastor y amada pastora, Dios te ha dado la riqueza de su palabra. Dios te ha dado el poder que encierra su palabra. Y Dios te ha dado la inspiración con la cual el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que hoy tengamos el texto escrito. Pastor y pastora, cuando tú hablas y cuando afirmas la palabra del Señor, la riqueza que sale de tu boca impacta con poder, impacta con influencia, impacta con poder creativo la vida de aquellos que te escuchan. Hay momentos dados que deseamos guardar silencio y reposar de haber predicado por mucho tiempo. Yo quiero recordarte, amado pastor y amada pastora, en el día de hoy, que has sido rico en palabra, has sido rico en el verbo, en el texto, y todas las veces que en el nombre de Jesús afirmes su palabra, prediques su palabra, exhortes su palabra, testifiques la palabra, señales, poder y milagros de ese Espíritu Santo que la inspiró saldrán y seguirán esa palabra que proclames y que prediques con tu boca. Hemos sido enriquecidos con la palabra. Es esa palabra de ese término griego rema que implica, es palabra específica que sale de la boca de Dios para la edificación de los santos y para la edificación de su pueblo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, esta riqueza que tienes en palabra literalmente te hace partícipe de lo que crea esa palabra que sale de tu boca. Amado pastor y amada pastora, yo sé que lo has experimentado en tu vida, pero te recuerdo hoy, la palabra del Señor nunca torna atrás vacía, sino que sale y hace todo aquello
para lo que fue enviada. Que la riqueza de la palabra del Señor se traduzca en nuestras bocas, en bendición, en palabras de estímulo, en palabras de restauración, en palabras que provoquen milagros del cielo a favor de aquellos que nos escuchan. Lo segundo que el apóstol Pablo dice a esta iglesia de Corinto es que ustedes han sido enriquecidos en toda ciencia. En Primera de Corintios, capítulo 12, unos capítulos más adelante de la porción que dimos lectura hoy, verso 8. Este mismo apóstol decía, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En la Nueva Traducción Viviente, ese verso dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el Espíritu le da la capacidad de dar un mensaje que proviene de un conocimiento especial. La ciencia de la que habla el apóstol Pablo es un don espiritual, es un asunto que tiene que ver con el designio del cielo, tiene que ver con conocimiento sobrenatural, tiene que ver con el entendimiento de los misterios de Dios, tiene que ver con sabiduría espiritual y tiene que ver con conocimiento de los tiempos. Yo no estoy hablando, ni el apóstol Pablo habló a Corinto, del mero conocimiento que podemos adquirir de la lectura de un buen libro o del mero conocimiento intelectual. Pablo decía, y el Espíritu nos lo recuerda a nosotros hoy, que hemos sido enriquecidos en toda ciencia. Hemos sido enriquecidos en la revelación de los misterios de Dios. Hemos sido enriquecidos con don que nos permite conocer de antemano aquellas cosas que sucederán. Hemos sido enriquecidos con una sabiduría que definitivamente proviene del cielo y que es manifestada en nuestra vida a causa del temor al Padre y al Dios que nos ha llamado. La ciencia, esta ciencia del Espíritu, solamente la podemos obtener en una relación íntima con el Espíritu Santo. Esta manifestación del don de ciencia solamente es posible cuando vivimos en el lugar donde se manifiesta esa revelación, donde se develan esos misterios. Requiere que nuestra relación con Dios sea tan íntima y tan fuerte que se nos confíen y se nos miren como personas que podemos recibir esa revelación e impartirla a otros cuando sea el momento perfecto conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida y para la vida de aquellos que nos escuchan. Nuestra relación con Dios va a determinar cómo se manifestará esa riqueza que hemos recibido en ciencia y en conocimiento sobrenatural que da el Espíritu Santo de Dios. Lo tercero que dice el apóstol Pablo es que hemos sido enriquecidos con el testimonio de Cristo y la operación de los dones espirituales. La Biblia afirma que no nos falta ningún don para ejercer aquello que hemos sido llamados a ejercer. El testimonio de la vida de Cristo en la vida de los creyentes produce transformación, produce crecimiento, produce identificación y también produce evidencia. Los que hemos decidido seguir el llamado del Señor y hemos acogido en nuestra vida el testimonio de Cristo para que a su vez se manifieste en nuestra vida, nos ubica en la posición de que cosas similares a las que Jesús hizo, nosotros podamos ejecutar. Y déjame decirte, lo que Jesús dijo para los discípulos y para nosotros es que podremos hacer en su nombre cosas mayores a las que él hizo durante su ministerio terrenal. La evidencia pública del testimonio de Cristo, nosotros lo vemos en los frutos. La Biblia ya ha definido cuál es el fruto del Espíritu Santo en contraste con las obras de la carne. La evidencia pública de esa transformación también se manifiesta en el uso de los dones espirituales. El apóstol Pedro
de alguna forma tocaba también este asunto que Pablo está tocando con la iglesia de Corinto y decía, mediante el divino poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo que es causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, ustedes esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra hermosa. Ciertamente, el asumir en nuestra vida el testimonio de la vida de Cristo da paso a una transformación sin precedentes, transformación de palabra, transformación de conducta, transformación de carácter y ciertamente transformación de ministerio todas las veces que los necesitemos. Sabes, amado hermano, que esta transformación que nos provee asumir el testimonio de Cristo, de alguna forma tiene que ver con confirmar y volver a confirmar. Puede ser que en nuestra vida y en nuestra trayectoria haya llegado el cansancio, haya llegado la debilidad, haya llegado a veces hasta ese momento donde reflexionamos y decimos, esto que dije, esta forma en que actué, la forma en que me conduje en este asunto no era la mejor, no fue la mejor, debía haberlo hecho de otra forma. Asumir el testimonio de Cristo nos permite esa evaluación en nuestra vida, pero también nos permite escuchar la voz del Dios que nos ha llamado, que nos dice, enmienda y sigue adelante. Corrige y sigue adelante dando fruto. De alguna forma resuelve lo que tengas que resolver y ve adelante creciendo en el conocimiento de Cristo y asumiendo todos los días de tu vida el testimonio de Cristo en tu vida. Pablo oró por los hermanos de la iglesia de Éfeso y decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amado hermano, pastor y pastora, a causa de la riqueza de la gloria de nuestro Señor, a causa de la gloria del testimonio de Cristo en nuestra vida, somos fortalecidos en el hombre y en la mujer interior para vencer, para seguir adelante, para ser confirmados en Él, para disfrutar de las riquezas, del perdón, de la restauración y para disfrutar de las riquezas de llevar fruto del Espíritu y fruto en abundancia en nuestra vida. Finalmente, el apóstol Pablo decía a los hermanos de Corinto, ustedes han sido enriquecidos en la comunión con Jesús. Y dígame usted si hay algo que pueda ser más deleitoso que los tiempos de comunión con nuestro Maestro y con nuestro Señor. Comunión es un término que surge de la alianza de dos palabras, común y unión. Su significado alude a la participación de dos o más personas en algo común. Así que esto quiere decir que los participantes comparten los valores, las ideas, el sistema de creencias o preceptos y lo expresan mediante su trato o mediante acciones concretas. Fiel es Dios, decía el apóstol Pablo,
por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, tenemos comunión con Dios. El mundo se torna convulso. Las circunstancias parecieran ser a veces arrolladoras. Las noticias, de alguna forma pareciera ser, no sé si les parece a ustedes también, que cada día tienen una carga mayor de temor, de angustia y de preocupación con ella. Pero fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión íntima con Él. Tenemos paz con Dios, tenemos relación con Dios, podemos disfrutar de la riqueza de una amistad estrecha, de cercanía de bien, de una comunión que nos une, que nos traba en intimidad con nuestro Padre. El salmista decía, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Jehová le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará ese hombre y esa mujer del bienestar del Padre, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pastor y pastora, en este tiempo tienes la riqueza de la comunión y de la presencia continua del Padre en tu vida, en tu hogar, en tu iglesia y en tu ministerio. La comunión de Dios se distingue porque hay permanencia, porque hay continuidad, porque hay afirmación e impulso para que podamos seguir adelante. El Espíritu Santo nos ayuda en todas las cosas. El Espíritu Santo nos impulsa en todas las cosas. Y el poder del Espíritu Santo es capaz de sostenernos más allá de la fragilidad humana y hacernos llegar al lugar donde podamos cumplir y ejecutar aquello que Dios nos ha llamado a cumplir. El escritor bíblico en Primera de Juan, capítulo 3, 24, lo resume así. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el testimonio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amado pastor y amada pastora, amado oyente, en esta mañana quiero concluir diciéndote para que lo guardes en tu corazón. Has sido enriquecido por Dios. Has sido enriquecido en toda palabra que sale de la boca de Dios. Has sido enriquecido con ciencia, con conocimiento sobrenatural y espiritual. Has sido enriquecido con el testimonio de Cristo, transformando tu vida, transformando tu casa y tu ministerio. Y has sido transformado, has sido enriquecido con el llamado a tener una comunión íntima y continua con Él. Esta riqueza es suficiente. Les decía al principio que este caballero Warren Buffett decía en su biografía que todo lo que él tenía en su mano, no importa si fuera mucho o poco, era su riqueza, era suficiente para ir adelante. Nosotros tenemos una riqueza mayor que se nos ha sido concedida. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, utiliza la riqueza que el Espíritu Santo pone en tu mano hoy y ve adelante en el nombre de Jesús. Las señales, la manifestación del poder del Espíritu Santo irán contigo. El Dios que te ha llamado estará marchando a tu lado. La palabra que salga por tu boca será palabra que impacte para bendición, sanidad, restauración y salvación de los que te escuchan. Y la revelación que el Espíritu Santo traerá a tu vida en este tiempo será suficiente para que cuando llegue el momento de divulgarla a quien lo tengas que divulgar, el Espíritu Santo ya haya hecho el escenario completo para el cumplimiento de ese conocimiento y de esa ciencia revelada. No te veas como menos, no te veas con las manos vacías, no pienses, ya todo se acabó, ya no hay que seguir, ya no hay que hacer más nada. La riqueza de Dios es permanente y hoy el Espíritu Santo nos recuerda, hemos sido enriquecidos con todas las cosas y en todas las cosas
con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta ha sido la palabra del Señor para nosotros hoy. Me parece que la palabra ha sido poderosa como todos los jueves. Una experiencia enriquecedora, una experiencia especial para cada pastor y cada pastora. Agradecemos a los que conectan con nosotros. Agradecemos a la pastora Góndola que nos dice poderoso. Elisa Cruz desde México nos dice amén. Y también ciertamente nos da las gracias porque ella es esposa de pastor y el programa la bendice en gran manera. Bueno. Así que qué bueno. Bexaida Sánchez conectada, la apóstol Rose Barrero nos dice Dios les bendiga. Qué bueno, gente, mucha gente conectada con nosotros que están allí recibiendo esta palabra de tantos lugares para la gloria del Señor, pastora. Pero ya que la palabra fue dada, queremos que usted haga esta oración. Para Claro que la palabra que fue dada no vuelva atrás vacía. Adelante, pastora. Así será. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por el recordatorio de la riqueza que has puesto en nuestras manos. Yo te pido que bendigas a cada pastora en Puerto Rico, a los que están escuchándonos en otros países. Yo te pido que esa riqueza que ya tú les has concedido sea multiplicada para gloria de tu nombre. Que la predicación de los pastores y las pastoras sea transformada con una palabra poderosa y pertinente para este tiempo. Padre, te pido que a cada pastor y a cada pastora en su intimidad contigo les concedas revelación, ciencia, conocimiento de los misterios que has reservado para este tiempo. Padre, te pido que en la ejecución del ministerio, cada pastor y cada pastora pueda vivir la riqueza del testimonio de la vida de Cristo en su propia vida y que el distintivo y la identificación de todo cuanto hagan sea el fruto de tu Espíritu Santo. Padre, también te pido que tú bendigas a cada pastor y a cada pastora con un tiempo de comunión especial contigo como nunca antes. Padre, que haya refrigerio en cada tiempo de oración. Padre, que haya fuerzas renovadas en cada tiempo de intimidad contigo. Padre, que haya milagros de sanidad. En el nombre de Jesús, yo te pido que mires a cada pastor y a cada pastora que hoy su cuerpo está quebrantado por la enfermedad. Y en el nombre de Jesús te pido que poses tu mano sanadora. Padre, tu palabra dice que a causa de la llaga de Cristo hemos sido curados. Que en el tiempo de comunión dulce contigo haya milagros de sanidad divina en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Y por lo demás te pido que si hay algún pastor, alguna pastora, alguna familia pastoral que en este momento enfrenta alguna necesidad económica, física o material, Padre, te pido que de tus riquezas en gloria abras la puerta para recursos, para oportunidades, para provisión, de modo, Señor, que tus hijos puedan seguir adelante ejecutando la labor que has puesto en sus manos. Yo te doy gracias porque contigo lo tenemos todo. Y ese es el testimonio veraz de tu palabra. Solo te pido que haya manifestación de la totalidad de tu gracia, haya manifestación de la totalidad de tu riqueza en la vida de cada pastor y de cada pastora. Padre, esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, dándote gracias. Amén y amén. Pastora, tremendo tiempo y tremenda experiencia esta mañana. El Señor, como siempre, nos ha bendecido con su palabra y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por bendecirnos, pastora, y gracias porque la gente que se conecta con nosotros recibe la palabra en sus corazones. Pastora, ¿cómo la gente puede conocer de usted y conocer de lo que Dios ha puesto en sus manos, su ministerio?
Sí, claro que sí. En las redes sociales con mi nombre, Maydalis Irizarry, el nombre de mi esposo Randy Freeman, allí en sus redes. Él tiene toda su música con la que alaba y glorifica el nombre del Señor con un ritmo diferente Así de es. la tierra que le vio nacer. Y nuestros contactos telefónicos son 787-679-0243 y 787-664-0487. Estamos para servirles. Pastora, le agradecemos como siempre que su comparecencia y ciertamente la palabra poderosa que siempre Dios pone en sus labios para bendecirnos. Que tenga un excelente día, pastora. Un Igual abrazo. ustedes. Nos veremos el próximo jueves. Así Con se el hará con favor la del ayuda del Señor. Señor. Así se hará. Oiga.